Buenas tardes, bienvenidos al canal y esperemos que lo que vamos a ofreceros hoy sea de vuestro agrado. En principio os vamos a dar las recomendaciones que tenemos que hacer cuando vamos a utilizar un equipo de soldadura TIG y vamos a ver los pasos primeros que son los que debemos de coger. Así que espero que sea de vuestro agrado. Y vamos a comenzar para que veáis un poquito lo que vamos a hacer. En primer lugar, os voy a enseñar lo que es los pasos que vamos a tirar con la botella de gas. La botella de gas, los parámetros que tenemos que tener normalmente son 10 litros por minuto. Ahora mismo, si estáis viendo este reloj, que es el que marca, este reloj está a 10 litros y pico, pero cuando le damos a la antorcha seguramente bajará. Pero aquí en realidad, fijaros bien, si yo le doy al gas, ¿lo veis? Ahora está trabajando y estamos en un consumo de 10 litros. Fijaros bien que este es el caudal que yo tengo marcado en el caudalímetro. ¿Vale? Pero ahora fijaros bien en esto. Retira de allá. Esto que yo tengo en la mano, esto es un flotómetro. Esto sirve para ver el caudal que tenemos en la antorcha. Efectivamente, donde tenemos que comprobar es aquí. Porque allí, en el caudalímetro de la botella, puede estar averiado. Y os voy a decir por qué se averían los caudalímetros de las botellas. Porque normalmente los operarios cuando están en un taller, ¿qué es lo que hacen? Cogen la botella, cierran la botella y no se han dado cuenta de aflojar el regulador de presión, que es este regulador de presión, que es lo que hace, lo aflojan o no lo dejan tal cual. Llegan al día siguiente, abren la botella y esto le pega un golpe de gas y efectivamente prácticamente los sensores que tiene el reloj por dentro, pues prácticamente le pega una sacudida de la presión y los rompe. Prácticamente los reguladores duran muy poco precisamente con esta fiabilidad. Entonces, algo que es de suma utilidad es el flotómetro. Esto es un aparato que es simplemente un tubo de plástico con una bola dentro. Y entonces nosotros vamos a medirle el caudal. Yo meto aquí la antorcha y fijaros que tengo los 10 litros en el flotómetro. Esto es lo que verdaderamente tiene importancia. Yo sé que el caudal que estoy consumiendo son los 10 litros que yo he programado. Entonces es muy importante que esto sean lo que ustedes tienen que preparar cuando van a preparar un equipo. De todas formas, si tenéis algún comentario, me lo podéis hacer, que estamos en directo. Y yo os voy a contestar con mucho gusto, os contestaré a cada uno de vosotros. Soltamos la bola y esto, una vez que el gas deja de soplar, porque le hemos quitado, prácticamente tiene una rampa alta. La bola se cayó y el gas se paró. Esto es un aparato que esto lo podéis comprar en vuestro distribuidor de suministros de soldadura, porque esto es prácticamente una parte fundamental para saber cómo tenemos el caudal en la antorcha. Porque si en la antorcha tenemos el caudal, allí nos puede marcar, no sé, 16, 18 litros, porque el reloj está roto. Y la gente se fija en aquello y no se fija en esto. Entonces lo importante es que sepamos calibrar el gas que vamos a utilizar con el flotómetro en la boca de la antorcha. Esta es una de las partes que tenemos. Ya veis que esto está hueco y la punta del tungsteno no nos molesta en absoluto, pues para hacer esta función. Entonces colocamos el tungsteno, le damos y ya está. Y así normalmente, una vez que le damos al pulsador, a ver si se ve mejor, le damos al pulsador, la bola salta para arriba
y ahora lo tengo en 10 litros, y si yo necesito calibrar un poquito más, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy al regulador de presión de la botella, le doy un poquito de vuelta y ajusto sobre el flotómetro. Ajusto sobre esto. Esto es muy importante. Luego hay otra cosa. Os voy a enseñar este pequeño equipo que yo tengo, que aunque puede ser que sea diferente, ponte aquí de frente para que veas esto, aunque sea diferente al que vosotros podéis tener en casa, pues simplemente esto es un equipo de alta frecuencia, con lo cual tenemos una serie de botones que cada uno tiene una finalidad. Vosotros en vuestra casa sabéis que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a arreglar un equipo, voy a quitarme el guante para que no se vea esta mano tan sucia, tenemos que lo primero que tenemos que saber si nosotros vamos a trabajar en una secuencia de 2 tiempos o 4 tiempos. También tenemos aquí un rayo, que este rayito que se ve en la máquina quiere decir que trabajamos en alta frecuencia en 2 tiempos o en 4 tiempos, pero también podemos trabajar donde aquí tenemos un rayo roto, pues quiere decir que trabajaríamos en leak fry. Quiere decir que tendríamos que rascar el tungsteno en la chapa para que hiciera. Ahora haremos la prueba fuera de la máquina para que vosotros sepáis lo que es el leak fry. Que esto normalmente lo tienen todos los equipos de corriente continua que vamos a utilizar este sistema. Luego, pasando de este botón que normalmente todos los equipos lo tienen, tenemos aquí este que nos da, digamos, el balance del flujo, digamos, lo que nos está trabajando, la escala, digamos, del post y del pregar, de lo que es la rampa de bajada de la máquina. Quiere decir que yo quiero que la máquina me arranque a una velocidad, entonces yo tengo aquí un postgas, que es el que estoy dejando, yo lo tengo ahora en 4 segundos, en 5 segundos, precisamente para que cuando el tungsteno termina la soldadura, el tungsteno se debe de quedar blanco. Si el tungsteno no se queda blanco es porque lo estáis dejando contaminar. Quiere decir, si contaminamos el tungsteno, en la segunda operación que vamos a realizar, con un tungsteno contaminado, pues la soldadura en el arranque no nos va a salir bien. Es importante que el tungsteno no esté contaminado. El tungsteno debe estar blanco, blanquecino. O sea, no puede quedarse azul ni se puede quedar negro. El tungsteno debe de quedar, digamos, de forma limpia. Eso quiere decir que el tiempo que le hemos dejado de postgas quiere decir que es el necesario para utilizar la rampa. Luego nos vamos a este botón que tenemos aquí, que este es la rampa de bajada. Aquí tenemos debajo, se ve aquí una especie de Z, y entonces quiero decir que podemos tenerlo a tiempo cero, con lo que quiere decir que le damos a la antorcha en el interruptor y en el momento que soltemos el botón la antorcha se para. La antorcha se para. Si nosotros subimos el botón y lo regulamos, lo dejamos en 4 o en 3 segundos, dependiendo de eso, estamos haciendo que la rampa de la máquina la vamos a regularizar de forma de que el trabajo nos quede de forma que la secuencia de bajada de corriente esté proporcionada con los espesores de chapa que vamos a utilizar. Si hacemos, por ejemplo, un recipiente de presión o un recipiente, un depósito o algún elemento de estos, si no tenemos esta rampa de bajada con un tiempo, digamos, de decadencia, que la corriente va disminuyendo progresivamente, ¿qué es lo que pasa si esto lo tenemos puesto a cero? Pues que cuando hayamos parado el botón nos saldrá un poro al terminar el cordón. Cada vez que paremos tendremos un poro, y esto es algo que si hemos parado 4 veces, pues resulta que tenemos 4 poros en el cordón, y si paramos más, pues cada vez que te pares tendrás un poro. ¿Qué es lo que ocurre? Un poro representa una fuga. Esta fuga
a la hora de montar un depósito o llenarlo, hacer la prueba hidráulica, pues tendremos esta serie de problemas. Entonces, luego aquí tenemos, más arriba, tenemos otro botón que nos está dando, digamos, los balances, digamos, de tensión, que yo, por ejemplo, yo la tengo puesta a un 75%, no lo tengo al 100%, quiere decir que cuando yo arranco la máquina me arranca al 75% de la potencia que yo tengo ya estipulada. Ahora mismo, por ejemplo, estamos que yo tengo una corriente de 100 amperios, este es el amperímetro, y entonces aquí, dependiendo de la potencia que yo aquí gradúe, yo ahora tengo 100 amperios, y estos 100 amperios me van a servir precisamente para que no me venga el potencial del 100% de los 100 amperios cuando yo arranco, porque igual no me interesa, porque puedo hacer un agujero o a la hora de aportar con la aportación, o la chapa es fina, y entonces esto lo tenemos que controlar. Es muy importante que controlemos el amperaje del equipo y saber exactamente a cuántos amperios tenemos que soldar. Luego tenemos aquí este otro que prácticamente nos está dando la base de corriente. La base de corriente también la tengo yo al 75%. Quiere decir que mayormente siempre en los picos, la onda cuadrada siempre nos hace un balance de picos. Quiere decir que la corriente sube, la corriente baja, y nos va haciendo una especie de escalón, como está aquí abajo en este pequeño símbolo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Que con este balance, yo lo que voy a hacer, yo tengo ahora el balance a negativo, y entonces comprimo la onda la achico, la cierro, la onda la cierro, o la onda la agrando. Quiere decir, si yo cierro la onda, el cordón lo hago más estrecho. Si abro la onda, el cordón lo abro más ancho. Quiere decir que si yo con una onda puedo bajar el resultado y tendré el cordón más ancho. Mientras más valor le demos, el cordón será más estrecho. Normalmente yo en los trabajos que hago, como lo que necesito es que la onda sea bastante estrecha, pues entonces relativamente me interesa tener parametrada la máquina de esta forma. Pero esto es sumamente importante. Si la gente que no sabe regular el equipo que tiene, luego no sabrá soldar con él. Es imposible que, si no sabes regular el equipo, harás una buena soldadura. Por eso es muy importante, y hago hincapié en que tanto los profesionales que ya saben soldar y prácticamente le han dejado, alguien le ha puesto la máquina a punto y sueldan bien, pero saber que es muy importante el tener nociones y conocimiento del reglaje del equipo, porque no le vamos a sacar el potencial que tiene el equipo si no lo hacemos de esta manera. Luego, las conexiones que tenemos dentro de la máquina, tenemos el conector de antorcha, que está a corriente directa, que es polo negativo. Luego tenemos el conector de la señal, que es el botón del interruptor que tenemos en la antorcha, nos da la señal a través de este cable. Y luego tenemos el cable de masa, que lo tenemos conectado al polo positivo. Luego, a continuación, aquí tenemos un conector, que este conector se utiliza si yo voy a conectar la máquina en el automatismo. Puedo ponerla en un posicionador de soldadura, o la puedo poner para que me haga una soldadura sin tener que estar, o conectar simplemente un pedal para que con el pedal yo pueda subir y bajar el amperaje con el pie sin tener que venir aquí a tocar la máquina. Entonces hay un pedal que lo conecto aquí y podemos subir y bajar la tensión sin tener que tocar la máquina. Bueno, pues a ver qué enfoque me pones para que se vea bien. ¿A dónde? ¿Para soldar ya? Sí, no, sobre todo para explicar, que voy a ahora explicar esto. No pongas cristal todavía, que no vamos a soldar. Luego, dentro de las características que os voy a presentar, por ejemplo, esta es una antorcha pequeña que yo tengo, pero os voy a hacer el montaje el desmonte y el despiece de la antorcha, porque de la
Aquí os voy a enseñar. Deja que yo. Es que quería saber. No, déjalo porque está creando interferencia. Pues eso quiero quitar. Ya está. Bueno, fijaros que aquí, por ejemplo, os quiero enseñar para que veáis, por ejemplo, la diferencia que tenemos en un difusor normal y un difusor de gas LEN. Aquí tenemos el difusor normal, lo cual tiene unos agujeros, con lo cual el gas sale de aquí, porque por esta parte metemos el tungsteno con la pinza portatungstenos, y aquí el gas nos sale por estos agujeritos que tenemos aquí, nos va saliendo el gas. Luego a continuación va la cerámica va puesta y es la que tenemos que regular, que esta tobera, dependiendo del tamaño del cordón y del tungsteno que vamos a utilizar, tenemos que aumentar la tobera o tenemos que disminuirla. Yo, como normalmente todas las soldaduras que hago son pequeñas, pues entonces tengo unas toberas que son chicas, pero ver la diferencia que tenemos de utilizar, por ejemplo, esta es la tobera de gas LEN, que como veis no tiene nada que ver con esta. ¿Qué es lo que ocurre? Esta prácticamente nos puede crear una cierta turbulencia cuando sale el gas por aquí, por la punta, nos puede salir con una cierta turbulencia, como dando vueltas el gas, con lo cual no nos sale el chorro, digamos, derecho. En cambio con esta, como el gas LEN nos sale por del frente, tiene aquí una especie de filtro de malla, que este filtro de malla, a ver si lo vemos, este filtro de malla que tenemos aquí es el que nos está dando el caudal de gas, pero el flujo que nos sale no sale totalmente, digamos, en chorro. Quiere decir que el gas no se difumina para los lados, el gas sale completamente un chorro de gas por la tobera esta que tenemos de cerámica. Esta es normalmente lo suelo utilizar cuando hago soldadura de aluminio, o es porque simplemente hago soldadura de titanio o alguna soldadura que es un poco delicada. Utilizo siempre el gas LEN, porque el gas LEN me da unas prestaciones, digamos, de limpieza en la pieza que no me lo da el otro. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a montar la antorcha de nuevo, y entonces los componentes que tiene, simplemente el gas LEN es prácticamente el difusor, tenemos el tungsteno y la pinza, y aquí otra de las cosas que antes os voy a comentar. Yo aquí he sacado un tungsteno que ya no se debe de utilizar, pero simplemente yo, como tengo uno aquí, pues lo que quiero es enseñaros. Normalmente los colores en los tungstenos, este es por ejemplo de un azul claro, y este es el rojo, este que está como castigado, ¿no? Está como castigado ya por la Unión Europea y por todo. El tungsteno rojo, como tiene torio, y el torio resulta que es cancerígeno, pero claro, para que tengas un cáncer con el torio, pues tendrías que tirarte parte de tu vida, pues aspirando el polvo, que cuando vamos a afilar el tungsteno, el polvo lo respirásemos, ese polvo. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Hasta hace muy poco se ha estado utilizando el tungsteno, y esto simplemente lo pongo como ejemplo. Hay diferentes tipos de tungstenos que se utilizan. Este normalmente es de lantano, y el lantano se miden. Hay tungstenos que son de color, digamos, negro, porque este tiene el 2% de lantano, hay otros que tienen un 15%, hay otros que tienen diferentes cantidades de lantano, y entonces te cambian el color. Luego están los que son de cerio, y normalmente tengo unos electrodos, unos tungstenos que son de tierras raras, que son prácticamente los que suelo utilizar como la llave inglesa.
los uso, el tungsteno de tierras raras prácticamente es el multiuso, porque lo utilizo para todo, para soldar acero inoxidable, para soldar aluminio, suerde lo que suerde, utilizo ese tungsteno. ¿Por qué? Porque si no, tienes que tener un tungsteno verde para soldar aluminio, un tungsteno de lantano pues para soldar inoxidable, un tungsteno de serio pues para soldar acero al carbono, y entonces tienes que tener una cantidad de tungstenos que sí, que en muchos talleres es lo que toca. Primero porque hay que tener en cuenta que hay que buscar también la economía, porque los tungstenos de tierras raras valen prácticamente como 3 veces lo que vale uno de los otros. O sea, y durar, si se lo das en mano de personas que no son expertas en la soldadura y están constantemente tocando el tungsteno en la chapa, pues prácticamente un tungsteno se lo comen en el día y más de uno. O sea, prácticamente lo gastan porque lo gastan afilando, no porque se gaste soldando. O sea, yo prácticamente un tungsteno a mí me debe durar meses. A mí un tungsteno me dura meses. Y esto precisamente es porque, bueno, sé cómo tengo que utilizarlo. Y esto es lo que hay que aprender, a saber utilizar el tungsteno. Sobre todo los afilados de la punta. Los afilados de la punta, como veis, es una punta, más o menos tiene unos 30 grados. Y tiene que estar hecha, normalmente hay afiladores de tungstenos que no hace falta ser un genio, porque solo hay que darle vueltas en la máquina como si estuviera afilando o sacándole punta a un lápiz. Exactamente igual, le das vueltas, lo giras y haces una punta perfecta. Luego dentro de la moladora hay 2 formas de afilarlo. Yo hago un desbaste previo en esta forma. Yo desbasto el tungsteno de esta forma, pero claro, al desbastarlo de esta forma, las líneas digamos, del tungsteno me van quedando en redondo. Me van quedando en redondo puesto que estoy trabajándolo así. Pero normalmente la corriente nos va a pasar en línea recta. Entonces yo lo que no quiero es que estas líneas me creen un torbellino de corriente haciendo una pequeña inducción dentro de la punta. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos el tungsteno en la piedra y lo afilamos de esta manera. Lo afilamos así y le vamos dando vueltas. A irlo afilando así, con el ángulo que estamos viendo, le vamos dando vueltas y entonces todas las líneas nos van a quedar en el sentido de la varilla del tungsteno. Con lo cual es, digamos, lo correcto. En fin, montamos la antorcha y vamos a hacer alguna soldadura. Pues por ejemplo, vamos a ver cómo sale. Quería haberos enseñado que he comprado un cristal. ¿Dónde lo tengo? Allí detrás. Lo he puesto aquí. Y mira que me he hecho un invento aquí precisamente para soldar con el teléfono móvil, en el cual esto se desmonta. Esto lo tengo sujeto aquí en el soporte y quedaría. Y me he hecho este artilugio, a pesar de haberlo hecho precisamente para grabar. Resulta que por alguna razón el cristal que he comprado pues no da las prestaciones que yo quiero. Este es el cristal de una pantalla, pero resulta que a pesar de ello no se ve con la fluidez que yo quiero que se vea cuando estoy haciendo la soldadura. Tengo que ver y tengo que seguir investigando a ver cómo puedo, para que vosotros vierais cuando hago una soldadura, que vierais el baño de fusión, que es lo que yo pretendía conseguir con esto. Pero he estado haciendo unas pruebas y prácticamente no consigo llevarlo a efecto. Así que vamos a ir un poco más a lo más rudimentario. Un cristal de soldadura, que es un cristal polarizado, lo vamos a poner dentro de la lente de la cámara y vamos a ver qué es lo que pasa. Veremos lo que veremos y es lo únicamente que os puedo ofrecer. Ya lo siento, pero la intención era haber mejorado esto y no he conseguido de momento solucionarlo. Voy a seguir estudiando a ver qué es lo que puedo conseguir para que vosotros tengáis una grabación mejor y bien hecha. Así que vamos a montar esto y vamos a hacer algunas demostraciones de soldadura. Vamos a montar en primer lugar el difusor.
montamos la cerámica. Metemos el tungsteno con la pinza y ponemos el tapón. Y con esto ahora vamos a calcular aproximadamente el doble del tungsteno, del diámetro del tungsteno. Estoy trabajando con un tungsteno de 2 milímetros, pues estaremos entre los 4 milímetros y medio de salida de la punta del contacto aquí. Es muy diferente que con el Gas-Lens, pues el tungsteno puede estar 3 veces para afuera. O sea, con el tungsteno yo podría tener tranquilamente 15 milímetros fuera de la boquilla. Podría tener este cacho fuera de la boquilla. Y podría trabajar perfectamente, cosa que no lo puedo hacer con este. O sea, las diferencias que podemos tener si trabajamos de una forma o trabajamos de otra. Vamos a montar esto. Y bueno, vamos a ver si hacemos vamos a soldar unas chapas y que vosotros las veáis. Vamos a puntear la chapa esta vamos a hacer una soldadura en T. Vamos a poner una chapa para hacer una soldadura en ángulo, que esto normalmente estas, bueno, que normalmente desde aquí tendrías que colocar, a ver de qué forma podemos apoyar la cámara para que se vea lo mejor posible haciendo esto. Voy a poner un sargento para que no se me mueva la chapa. Bueno, podemos hacer la siguiente soldadura. Vamos a dar un puntito aquí para que no se nos... Vale. Vamos a coger una varilla de acero inoxidable. Si lo pongo por aquí. No, por aquí estará bien. Es que no sé desde aquí el enfoque de la cámara cómo lo harás mejor. Pues eso que decía. Bueno, vamos a ver si de aquí se ve o no se ve. Me queda oscura, hago la leche con la cámara. No veo. No sé qué pasa con la pantalla. No sé qué me pasa con la pantalla. Las pilas ya bajas. Si le he puesto las pilas nuevas de ayer.
Bueno, vamos a ver. No, me queda oscura, no veo. Mírala, a ver. Si no vas a soldar. No sé qué pasa, pero no veo. Es la madre que te parió. No tienes la otra, tenías que haber traído la otra. A ver si se ha estropeado. Lo único que hacía falta que se estropeara, pero tienes otro arriba, ¿no? Sí. Espera un poco. Bueno, vamos a mirar a ver. Bueno, hemos hecho esta soldadura. Espérate que la vamos a enfriar para que se vea. Estamos viendo que, por ejemplo, aquí que hemos hecho esta soldadura, hemos tenido interrupciones de luz, de luminosidad con la pantalla, con lo cual he tenido que pararme y he perdido el equilibrio de seguir el cordón con las aguas para que nos queden lo más bonitas posible. Vamos a hacer otra pieza y lo veremos mejor. Vamos a dar un puntito aquí en el medio y esto está levantado, o sea que se ve que el sargento me está haciendo presión. Y el acero inoxidable, pues tenemos que tener en cuenta muchas cosas, de que es un material que se deforma prácticamente con la mirada. Tenemos que cuidar mucho la temperatura a la hora de soldar, porque si no
el material rápidamente nos hace barrigas donde no tenía que hacerlas. Y claro, si nos hace una barriguita, pues quiere decir que entonces la cuestión no se nos queda. Si hacemos, por ejemplo, una soldadura, pues vamos a intentar de hacer esta soldadura y lo vamos a ver. Vamos a hacer una parada para que la veáis. Vamos a hacer una parada para que la veáis. Entonces vamos a soltarla de aquí, a ver si la podemos enfocar con la cámara. ¿Veis el cordón? No sé si se ve bien. Estamos con la luz que no nos coge muy... Sí, que está bien. Bueno, no sé lo que se tiene que ver, pero... ¿Se ve bien o no se ve? No nos comenta nadie nada, ¿no? Están todos a gusto. Bueno, pues... esto nos está quedando... sale el color caramelo, que es el color que tiene que salir la soldadura. Y digamos, vamos a terminar la... vamos a hacer otro poquito más. No sé esto, no lo tengo. Pero un poco. El número 10, a ver si veo más. Es un poco complicado, digamos, hacer la soldadura buscando las luces para que vosotros las estéis viendo desde este punto, porque normalmente una soldadura en ángulo se nos queda y a veces es un poco complejo, pero bueno, vamos a continuar. Fijaros bien lo que antes os he comentado, acércate a la lente aquí. Fijaros que la punta del tungsteno se me queda totalmente blanca. Quiere decir que el tiempo de exposición de gas de protección pues es el correcto. Y luego, como veis, el cordón, nos ha quedado un cordón pues bonito, limpio, color caramelo, donde la zona afectada térmica es mínima y donde prácticamente las características del cordón pues son bonitas. Claro, esto a la hora de presentar un trabajo que tenga esta calidad de soldadura, pues prácticamente siempre es muy valorable en las empresas. Entonces lo más importante es que siempre os fijaros que el color prácticamente sirve como elemento, digamos, si este cordón estuviera de color negro, ennegrecido, pues francamente estaría mal. ¿Por qué? Porque se ha quemado el acero inoxidable, se ha quemado el ferrocromo. Y al quemarse el ferrocromo nos van a salir una serie de chupetes y de
y de cosas feas por la chapa, que esto va a, digamos, a impedir de que la soldadura se nos quede. Voy a enfriar la chapa para poderla manipular porque está caliente, entonces la vamos a enfriar un poco. Como veis aquí hemos hecho unas cuantas paradas. Y aquí por detrás el calor. Fijaros que esto es lo que yo os decía antes. Esta puntita que nos ha salido oscura aquí, esto prácticamente es que aquí me he pasado de temperatura. La penetración está progresiva y la temperatura también. Esto sería un defecto en cuanto a la soldadura, porque hemos penetrado al fondo de la chapa, y esto prácticamente, este punto se ve aquí. Entonces, dependiendo del color que estamos dando en la soldadura, tenemos que tener un color caramelo, un color brillante, un color bonito, y esto es lo que representa que el trabajo tiene una determinada calidad. Como veis que aquí en los hartos de la zona afectada térmicamente, que es esto que se está viendo por encima de la soldadura, no sé si lo veis o lo podéis apreciar, esto que se ve por encima de la soldadura, esto es la ZAT, la zona afectada térmicamente. Cuando tenemos que tener una ZAT muy baja, o sea, muy reducida, y también tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo un cordón en rincón, que es un ángulo, que también son bastante, digamos, difíciles, porque la boquilla la tienes que tener en una posición, y yo aquí lo que he pretendido es que el cámara se haya puesto lo mejor posible para que grabe, no sé lo que ha grabado, pero bueno, que haya salido lo mejor posible. Entonces la soldadura en ángulo pues es un poco compleja de hacer. Pero aquí veis que hay diferentes paradas, porque he hecho 3 o 4 paradas en el cordón de soldadura. Y a pesar de haberme parado, el cordón continúa exactamente igual. Si podemos observar las paradas es precisamente por los cambios de azul que tenemos en el cordón. Aquí tenemos una parada, aquí tenemos otra parada y aquí tenemos la última parada que he hecho. Los cambios de color del material, prácticamente he hecho una parada, pero en cambio relativamente no se nota en ningún sitio. Está totalmente plano, totalmente recto y un cordón bien sólido y bien fuerte. Entonces, a ver si se ve la vista de otra manera. No lo sé ahí con la luz esta de los LEDs. Bien, salte más para acá, a ver. ¿Se ve mejor aquí? No lo sé. Parecido. Es que entre los brillos que tiene la chapa y los brillos de... esa vez es un poco... pero bueno. Espero que lo hayáis visto, que os guste. Y si tenéis algún comentario, pues me lo podéis hacer sin ningún problema. Así que, bueno, esto es lo que os quería enseñar hoy. Así que, para aquellos que me estéis viendo, no olvidaros de suscribirse al canal, que será la única forma de que podamos ir seguir estando aquí para vosotros. Y que bueno, yo supongo que las preguntas son las que os van a salir de ciertas dudas, si hay alguien que las tiene. Dice, acabo de entrar Titi, dice, llegué tarde, botijo. Ahora que lo vea, indiferido. Bueno, de todas formas, si has llegado tarde no pasa nada. Ahora, como el vídeo te quedará grabado, lo podrás ver igualmente. Así que hemos dado un poco de enseñanza en cuanto a lo que hay que preparar dentro de la soldadura TIG y las aportaciones, cómo las tenemos que hacer, y hemos hecho un par de muestras de soldadura y ya está. O sea, no se trata, porque son 4 chapas, que en definitiva es una pequeña demostración para que cada uno de los participantes en este vídeo
pues que saque sus conclusiones y que haga las preguntas que considere oportunas. Mi mayor deseo será que mi experiencia a alguno de vosotros os sirva de ayuda para vuestros futuros trabajos que tengáis algún día. Y simplemente esa es la conclusión, simplemente es intentar de ayudar a los demás pues haciendo lo que mejor sabes. De momento lo que mejor hacemos es enseñar, y es lo que he querido abrir el canal para que aprendáis un poco cada día con cosas diferentes. Así que por hoy lo vamos a dejar. Buenas noches a todos y que paséis un buen día o una buena noche. Así que chao, hasta mañana.